Leo, porque ya arrancaron la temporada de pronósticos. Mañana el INDEC da a conocer la nueva cifra de inflación correspondiente al mes de febrero y las consultoras ya empiezan a tirar. ¿Cuáles son los pronósticos? ¿Cómo rondan los pronósticos? Bueno, le voy a dar algunos datitos. Para Ecolatina, 6,6%. Para Orlando Ferreres, 6,4%. Para EcoGo, de la consultora que dirige Marina Del Poyeto y mi amigo Sebastián Menescaldi, 6,3%. En Capital calculan 6% y LSG de Guido Lorenzo, 6%. O sea, todos arrancan con el número 6. ¿Se acuerda cuando dijo Massa, cuando Massa prometía que para marzo, para el mes que viene, la inflación iba a arrancar para 3? Bueno, luce casi imposible ya de alcanzar, pese a la multiplicación de controles y demás. En medio tenemos un lío bárbaro económico, ¿no? Un lío bárbaro. La propia vicepresidenta Cristina Kirchner mencionó, ¿no? Con una inflación del 100%, que no tenemos moneda y todo lo demás. Para hablar de todo esto, de inflación, ¿qué pasó con el canje? ¿Se acuerda esta enorme bola de deuda que tiene el gobierno, o el Estado, no el gobierno? El Estado, y que trataron de patear para adelante, si dio bien o mal, el número, bueno, hay discusiones con respecto al número. Para hablar de todo eso, lo tenemos en línea precisamente a Sebastián Menescaldi, director asociado de la consultora EcoGo. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, buen día, Damián. Todo bien, por suerte. Bueno, sostenés este índice, 6,3. Dijeron ustedes que va a dar para mañana. 6,4 ¿Qué? ¿Lo teníamos, sí. corrigieron ya sobre la hora? Teníamos terminamos en 6,4 el Bueno, último 6,4. O semana. sea, Vino descendiendo, digamos, la inflación vino descendiendo, había empezado muy fuerte la primera semana, fue bajando. ajá, La última semana había terminado en 0,9%. ajá. O sea que 6,4 ustedes calculan que va de. Nosotros tenemos este Sí, número, sí, nuestra estimación fue esa, digamos. Y 6,4 y marzo esto. viene, y Sí. marzo viene más complicado, te Y más diría. complicado. Vengo más Antes de hablar cerca de del marzo. 7, Sí. más del 7 que del No me 6,4. digas, arriba del 7 ya está calculando. Tremendo, Y no, tremendo. 7, por ahora dejamos 7. Bueno, Pero nada, actualizamos el viernes pasado, hacemos algunas cosas, más allá de los alimentos, hacemos relevamientos quincenales de productos de bienes y servicios, otros bienes y servicios, ujú. y la Ah, verdad es que nos sorprendió un poco para la suba ese relevamiento. bueno, hoy O contaba sea, en la apertura del programa que tomé un taxi y cuando veo la tarifa pensé que el reloj había mal, y esto te lo estoy diciendo, digo, no es una metáfora ni mucho menos. Le dije a la taxista, le digo, pero está mal, está funcionando mal, este es el costo. Apenas había arrancado el viaje, ya le digo, pero este es el costo final del viaje que yo tomo. Me dice, no, 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 aumentó el sábado. aumentó. ¿Cuánto aumentó Sí, el sí. sábado? El 30%. 30%. El taxi, ¿no? Decime una cosita. 6,4%. ¿Y eso anualizado cuánto daría? Y 6% es 100%, así que habría que calcular el 0,4, pero debe dar 105, 106 ya. Ya Tremendo. estamos, sí, sí, ya estamos en 3 dígitos, navegando en 3 dígitos, Eh, y la verdad que no creo que podamos bajar de eso en lo que resta del año. O sea que ustedes calculan, o por lo menos esa es la lectura que haces vos, digamos, eh, pese a todo eso, los esfuerzos enormes que hace el secretario de Comercio, y el gobierno y demás, en general, el equipo económico en general, controles de precio, congelamiento, precios justos, aprietes, bueno, están multiplicando las inspecciones y todo lo demás, y pese a que eso no da resultados, siguen insistiendo con esa receta como si fuera eficaz, ¿no? Pareciera que no. Y es que evidentemente, a ver, la receta, digamos, no sirven las curitas, evidentemente tenemos que operar pero ya es un problema a nivel país, o sea, esto es un síntoma de otras cosas, la inflación, Ujú. no es que sea la inflación per se un problema, es un síntoma de otras cosas que tenemos como país, en las cuales para poder solucionarlo, para poder bajar esta inflación, la verdad que hay que hacer un plan económico de estabilización. Si no tenés eso detrás, es muy difícil. O sea, con las curitas, con los aprietes, con los programas de congelados, la verdad que con eso no vas a lograr bajar la inflación. Ujú. O sea, en algún momento puedes contenerla por muy corto lapso, pero después todas las fuerzas que están detrás siguen estando y esta economía cada vez se está indexando cada vez mucho más, ya tenés muchos precios que se están empezando a indexar con la inflación y cada vez va a ser más difícil bajar la inflación. Ujú. Entonces, lamentablemente no veo que podamos bajar de ese número, el 6% mensual promedio de acá hasta fin de año, salvo que, o sea, la verdad que no es que no está haciendo un gran esfuerzo, pero también la verdad es que tampoco tiene el mandato político ellos de encarar un nuevo plan económico. Ujú.
Cuando hablas de un plan de estabilización, a ver, traducilo, ¿cuáles serían las 3, 4 medidas fuertes, digamos, que tendrían que tener o incluir un programa de estas características? A ver, vos tenías que cerrar la brecha fiscal por un lado, o sea, el déficit tendría que irse de alguna manera a cero. Tenés que corregir precios relativos, precios de tarifas, precios de tipo de cambio. O sea, probablemente inicialmente incluso va a ser más inflacionario Ujú. el programa. Y después de esto, y si lográs estabilizar un poco la cosa y lográs mantener el margen fiscal más lógico, lográs acceder al crédito externo y que los números sean más, te generen más confianza en la economía, después de eso empezar a abrir la economía y después de eso empezar a generar reformas. Ujú. Reformas de lo previsional, lo tributario, lo cambiario, o sea, tenés que hacer muchas reformas Ujú. para poder volver a ganar competitividad. La verdad que hoy tenemos una economía que hace 10 años no logra crecer y eso es signo de algo. Ujú. Bueno, tenemos que cambiar muchas cosas para poder cambiarlo. Y el tema que tenés es que tenés muchas presiones también para no cambiarlo. O sea, ni Ujú. empresarios ni sindicatos Claro, quieren pasar por esa cirugía porque saben que pierden. sí. En toda medida económica dicen hay ganadores y perdedores y obviamente las resistencias también son más fuertes. Luce una tarea, por lo que describís, una tarea demasiado pesada para un gobierno que está terminando y no de la mejor manera. Eh, Eh, y es evidente que es así. Ahora, te quería preguntar por otro tema, otro costado que fue noticia la semana pasada, que tiene que ver con esto del canje, ¿no? En la abultada deuda en pesos en poder de los bancos y que el gobierno intentó postergar para 2024-2025, según informó. Creo que eran algo así como 7 billones de pesos lo que se 7 intentaron, billones y medio, sí. 7 billones y medio. El gobierno dijo 64%, y hay muchos entendidos y especialistas que miran más en detalle los números dicen eso es muy por debajo, están bastante por debajo, 57%, y ahí se empezó a hablar si el canje fue exitoso o no. ¿A vos qué te parece? Bien, a ver, el gobierno cuando mandó el comunicado dijo 64%, dijo una mentira, va, no una mentira, hizo un número que engañaba. ¿Por qué? Porque decía que en el comunicado decía, y además, incluyendo el canje que ya hicimos en enero, Ajá. que tenía muchas tenencias de marzo, Ujú. ahí llegamos al 64%. Ujú. La realidad que fue el 57%. La verdad que en 57. marzo no ibas a canjear mucho porque era plata que ya estaba de corto plazo y la gente que tiene la plata de corto plazo es para capital de trabajo y no le sirve un canje de un bono a más de un año. Ujú. Ahora, ¿fue exitoso o no? La verdad que los únicos que tuvieron incentivos a canjear fue el sector público por un lado y por otro lado los bancos, que fueron los que en verdad llevaron la oferta al Ujú. Ministerio de Economía, los que consiguieron cosas a cambio de eso. Ujú. Y entonces fueron los únicos que entraron. El resto, la verdad que cuando ves la participación privada fue muy baja. Ujú. O sea, fue en torno al 20-30%, depende de cómo hagas los números, los que entraron al canje. O sea, los únicos que entraron fueron los que llevaron la propia oferta y, y los que consiguieron otras cosas como el reparto de dividendos, que te dejen entrar parte de lo canjeado como encaje, o sea, consiguieron otras zanahorias. Ujú. Ahora, el resto, la verdad que no tenía zanahorias para entrar. Ujú. Y tampoco necesariamente aunque tuviera alguna zanahoria, no todos tenían necesidad de entrar. ¿Por qué? Porque la verdad que la plata que se vencía era de corto plazo, la de 3 meses, y muchos tienen esa plata trabajando porque tienen que pagarse un pago en 6 meses. O sea, la verdad que un bono de acá al 24 o 25 no les convenía. Ujú. O sea, tampoco no iba a entrar mucho. O sea, lo único que entró fue el que tenía alguna ventaja, algún beneficio, que fueron los bancos. Ujú. Última preguntita resumido porque se nos fue el tiempo hoy esta mañana, pero em, ¿qué resta esperar para este año? ¿Qué es lo mejor que puede hacer el gobierno y cómo lo ves a Massa teniendo en cuenta los malos números, digamos, que está teniendo en la economía? ¿Qué podría hacer Massa de acá a octubre, hasta las elecciones y hasta la entrega del mandato al próximo gobierno? ¿Qué pensás que puede hacer? ¿Qué es lo mejor que podría Bueno, hacer? la verdad es que, digamos, no sé si más al gobierno que está administrando este año, la verdad que tiene un año, digamos, que ya está asignado de mala manera, porque tenés conflicto afuera, ahora con los bancos, con todo eso, se Ujú. te subieron las tasas de interés, vas a tener una fortísima sequía acá Ujú. y no tenés resto. Ujú. La verdad que si él logra no tener ninguna disrupción económica en todo el año, la verdad que sea un muy la verdad que sería un gran logro. Ujú. ¿Por qué? Porque de repente estás contando con 20.000 millones de dólares menos, Ujú. y en un contexto donde tu crédito está cerrado. Y la verdad que manejar eso
es complicado. Así que yo creo que más a lo mejor podría hacer este año es evitar una disrupción económica. Una crisis, Porque, digamos, ¿no? un Rodrigazo. financiera, o sea, que se te claro. escape el tipo de cambio financiero, una brecha, o sea, que la inflación se te duplique, no te digo que se te duplique, pero que llegue a 140, 150% en el año. Eso sería lo mejor que puede conseguir Massa hoy, la verdad, porque está muy condicionado. Sí, claro, eso no me cabe ninguna duda, pero decía, me estoy olvidando el tema de la sequía. 20.000 millones de dólares menos, eso implica más cepo, más controles para proteger las reservas que son muy escasas, ¿no? Sí, pues tenés 2.500 millones de dólares de reserva, no tenés nada, digamos. O sea, en medio de importación, no tenés nada. Entonces no te sobra nada, lamentablemente. Entonces, toda esta baja, o sea, dado que no tenés crédito externo, porque el sector público no puede acceder, y el privado tiene muchas dudas, dice, yo no voy a endeudar en dólares, no sé a qué precio lo tengo que pagar. El próximo año con un nuevo gobierno, yo qué sé si devalúa, cuánto devalúa, bueno, cuánto tengo que pagar, no lo sé. Nadie quiere tomar deuda en dólares, entonces no tenés flujo de dólares. El único flujo que tenés es el de las exportaciones y se te cae. Entonces lo único que te queda es restringir las importaciones, dado que no querés devaluar, no podés devaluar. En ese contexto vas a restringir las importaciones y bueno, va a caer la actividad, va a subir la brecha, va a subir la inflación. Se va como mínimo a sostener la inflación. Obviamente. 5,5% que es lo que creció la actividad económica el año pasado, creo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, pero fue casi todo arrastre estadístico. O sea, vos ves el nivel está planchado. Está planchado. Lo que te quería preguntar y de hecho empezó a caer. Es por eso. 2023, ¿cómo termina la economía? Y la última que tuvimos una sequía tan fuerte, perdimos casi 6 puntos del PIB. Que fue el 2009. Bueno, habíamos prometido, estábamos describiendo el clima en el día de hoy, agobiante, muchísimo calor. Bueno, cuando uno habla de economía no puede menos que sumarle un poco más de temperatura. Gracias. Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Un placer hablar contigo, Sebastián. Vamos a estar en contacto todo el año y agradecemos tu predisposición para charlar con nosotros. Gracias, Un abrazo grande, Damián, hasta luego. Hasta luego. Sebastián Menescaldi, director asociado de la consultora EcoGo.